Doctor, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Buenas tardes, gracias por la invitación. Para preguntarle sobre este informe que presentan el día de hoy junto con Mexicanos contra la Corrupción, por favor platíquenos de qué se trata este déficit meritocrático y el nepotismo en algunas instancias de entrada en el Poder Judicial. Bueno, es un reporte para mexicanos hecho en colaboración con Mexicanos contra la Corrupción a partir de unos datos que obtuvo el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada, sí, en donde se analizan las relaciones familiares que existen entre funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Es una fuente riquísima la de los datos del consejero Borrego, porque los análisis sobre este tipo de fenómenos generalmente se hacen con fuentes indirectas, como encuestas o por ejemplo, frecuencias de apellidos, mientras que estos son datos, de relaciones directas. Y el déficit democrático a lo que hace referencia es a que pues, no está mal per se que familiares trabajen en una misma institución, siempre y cuando todos los miembros de la misma familia hayan ingresado pasando, digamos, los exámenes o cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos para desempeñar el cargo que tienen. Y lo que observamos es que en el Poder Judicial de la Federación, si bien existe una carrera judicial desde 1995, la carrera judicial es incompleta, o sea, hay muchos cargos que son muy importantes que no son parte de la carrera judicial. De los cargos de carrera judicial, solamente 2, el de juez y magistrado, se obtienen por concurso de méritos, y el resto se obtienen pues casi que por discrecionalidad del titular. Es decir, el juez o el magistrado, y entonces ahí es por donde entran muchas de las personas que tienen conexiones, y por eso digamos es la referencia al déficit. Claro, doctor, el panorama, pero ¿cuál es en este sentido los daños o los resultados en cuanto, pues, sí, la legitimidad del Poder Judicial, pero también en los efectos para la impartición de justicia? El reporte hasta ahora es solamente un diagnóstico de la existencia de estas relaciones y redes en los distintos circuitos federales. En estricto rigor científico, hay que ver cuáles son los efectos. Hay muchos presupuestos, digamos, de que creemos que está mal, ¿no? O sea, ciertamente, en comparación con los datos que existen de otros países, el número de familiares que hay en México, que tienen los jueces y magistrados de México, es muy alto, ¿no? O sea, por ejemplo, tienen 51% de jueces y magistrados tienen al menos un familiar. En algunos circuitos estamos hablando de cerca del 80%. Entonces, esto es muy alto comparado con lugares en donde sabemos que esta cifra anda por alrededor del 14% en España o del 8% en algunas dependencias de Estados Unidos. Los efectos hasta ahora solamente se puede pensar que, por ejemplo, las personas que laboran en el Poder Judicial pero que no tienen parientes, pues pueden sentir que su trabajo, que claro, su esfuerzo no es suficiente para avanzar, ¿no? En la carrera, o pueden sentir que hay algunas personas que tienen una cierta protección especial de la que ellos carecen, y obviamente puede haber otras cosas más graves, como por ejemplo, pues que las lealtades familiares se interpongan, generen conflictos de interés al momento de decidir pues casos y conflictos. Pero en el reporte simplemente se habla de esto, pero no se documentan todavía los efectos. Ese es un trabajo por hacer que yo espero que el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte inviertan, digamos, tiempo personal en investigar los efectos para saber exactamente en dónde atacar
en dónde y cómo atacar el problema. Ya, Brenda Peña. Muy buenas tardes, doctor. Preguntarle 2 puntos rápidamente. El primero, justamente, ¿qué hay detrás de este favorecer a algún familiar o amigo? ¿Puede estar la empatía ante la resolución de un conflicto que está en puerta? Y segundo, preguntarle cuáles son las consecuencias con el personal. ¿Qué pasa entonces con el personal o qué es lo que refleja esto en los empleados más cercanos? Bueno, de nuevo, ¿no? O sea, lo que hay hasta ahora son historias de personas que dicen que pues hay favoritismos indebidos dentro del Poder Judicial, pero son, digamos, hay que tomarlas en cuenta, pero eso no es lo que todavía está en el reporte. En el reporte ahorita está simplemente el diagnóstico de la situación que podemos calificar como grave. Y el siguiente paso es precisamente investigar las consecuencias. Muy bien. Doctor, ¿cómo identifican dentro de este diagnóstico, por así decirlo, una forma en la que pues los familiares, sin el mérito, como ustedes lo califican, que se trata pues de una situación grave, ¿cómo identifican que se va colocando a estos familiares en determinados puestos sin tener el mérito para ello? Bueno, ahí lo que sucede es que, como mencionaba al principio, la carrera judicial implica solamente 5 puestos, pero en el Poder Judicial hay más de 50 puestos. Y de las personas que trabajan directamente en la producción y procesamiento de los casos jurídicos, hay 11 puestos. Entonces, lo que parece que sucede es que los familiares de los jueces y magistrados ingresan en puestos en donde no hay filtros adecuados, meritocráticos, no hay exámenes exhaustivos para medir las capacidades y los conocimientos de las personas. Entonces entran básicamente pues por elección del titular y de ahí van ascendiendo en la carrera judicial porque y eventualmente se pueden convertir en jueces y magistrados, entre otras cosas porque los concursos que se hacen para los 2 puestos que mencioné, juez y magistrado, no se abren a todos los profesionales del derecho que quisieran competir para ser juez, sino que se abren solamente a aquellos que ya laboran adentro del Poder Judicial. La gran mayoría de concursos, el 87%. Entonces, pues así es, digamos, cómo puede irse minando la legitimidad de el ingreso y promoción de las personas dentro del Poder Judicial, ¿no? Que es por una cuestión formal, o sea, simplemente habría que extender la carrera judicial y completarla, pues para quitar esta sombra de duda de las capacidades de las personas que están laborando ahí. Por supuesto, transparentar conflictos de interés, pues crear una carrera administrativa y una carrera judicial. ¿Es así, doctor? Exactamente, ¿no? La transparencia de los conflictos de interés, las declaraciones abiertas al inicio y en cada tema en donde pueda haber un conflicto porque algún familiar está también colaborando en ese tema, son muy importantes. Y esto que menciona, que es muy importante, la carrera administrativa. Hemos hablado solo de la carrera judicial, pero como le decía, hay más de 50 puestos en el Poder Judicial de la Federación y las personas que no quieren volverse juez, pero cuya labor es muy importante en el Poder Judicial, pues también requerirían una carrera que les dé estabilidad laboral y perspectivas, ¿no? Entonces, eso haría falta y sería muy bueno para fortalecer el Poder Judicial, que al final es lo que todos queremos, que sea un Poder Judicial fuerte, porque pues de él depende la solución pacífica de conflictos en la democracia. Muy bien. Doctor Julio Ríos, autor del reporte El déficit meritocrático, muchísimas gracias por estar con nosotros, platicarnos de este importante diagnóstico que sin duda pues da pauta para lo que viene y de entrada para saber en dónde estamos parados y cuáles son los pendientes a atender también ahí en el Poder Judicial. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.